lección más de matemáticas y el tema que veremos a continuación es el de localización de coordenadas en el espacio tridimensional. Comencemos. Este es el espacio tridimensional donde se localizan las ternas X, Y y Z de puntos. Está conformado por tres ejes, una diagonal que es el eje de las X, la horizontal que es el eje de las Y y la vertical que es el eje de las Z. Es importante mencionarte que dependiendo del libro del texto con el que trabajes o de tu maestro, lo podrán trabajar de diferente manera, a como mejor les convenga. Habrá libros de texto que trabajen la horizontal como el eje de las X, la vertical como el eje de las Y y la diagonal como el eje de las Z. En este curso de cálculo vectorial nosotros lo trabajaremos de esta manera. Este espacio tridimensional es conocido como octante porque se forman 8 espacios, a diferencia del cuadrante del plano cartesiano en 2 dimensiones, donde se formaban 4 espacios. Aquí tenemos 8, por eso recibe el nombre de octante. Aquí tú puedes ver el octante ya físicamente como es, de manera real, donde tú puedes observar aquí el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y aquí están los 8 espacios que se forman, 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior. Entonces este es el octante. Comencemos ahora a localizar coordenadas en el espacio tridimensional. Estos son los primeros 3 puntos que vamos a localizar en el octante, el punto A, B y C. Hay 2 formas, 2 técnicas para localizar puntos en el espacio tridimensional. La primera es trazando líneas paralelas. Te la voy a mostrar. Vamos a localizar el punto A con coordenadas -3, 2 y -4, donde respectivamente corresponden a X, Y y Z. Entonces, a partir del origen, vamos a localizar las -3 unidades en el eje X. En este sentido van las X positivas y en el sentido contrario van las X negativas. Como aquí tenemos -3 unidades, entonces a partir del origen serían -3. Sería -1, -2 y -3. Entonces sería -3 en el eje X. Ahora dice 2 en Y. A partir del origen sería 1, 2 en el eje Y. Y lo que vamos a hacer ahora es a trazar líneas paralelas. Y entonces vamos a trazar una línea paralela aquí de -3 hacia el eje Y. Entonces una línea paralela con respecto al eje Y. Así, de esta manera. Aquí tendríamos la línea paralela. Y ahora lo que vamos a hacer es, a partir de aquí, de las 2 unidades del eje Y, vamos a trazar una línea paralela al eje de las X. Trazamos la línea paralela y quedaría en esta parte. Y ahí donde se intersectan las 2 líneas paralelas, observa, ya trazamos la paralela, aquí en -3 ya tracé una línea paralela al eje Y, y aquí en 2 en Y ya tracé una línea paralela al eje X. Y donde se intersectan, ahora ya nada más vamos a trazar una paralela hacia el eje Z. Lo que te había dicho, las positivas van hacia arriba y las negativas van hacia abajo. Como es negativa, entonces la paralela vamos a trazar hacia abajo. Aquí donde se intersectan es donde iría la línea paralela a la Z, hacia abajo. ¿Por qué? Porque es negativa. ¿Y cuántas unidades serían? -4. Entonces sería -1, -2, -3 y aquí quedaría el -4. Y entonces en esa parte es donde tendríamos localizado el punto A. Ahí está la primera técnica, utilizando líneas paralelas, el punto A. Vámonos ahora a la siguiente estrategia, la siguiente metodología que vamos a usar en el punto B. Para la siguiente metodología va a ser donde nos vamos quedando. Observa, es la siguiente, punto B, dice 6 en X. Entonces, a partir del origen, como es positivo, vamos a movernos en este sentido sobre el eje X. Entonces serían 6 unidades. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en el eje de las X.
Ahora lo que te había dicho, aquí donde nos quedamos estamos con otra metodología, donde nos quedamos continuamos. Ahora sigue sobre el eje Y. Las Y's, las positivas van a la derecha y las negativas van a la izquierda. Como es negativa, iré a la izquierda. Pero aquí donde nos quedamos, vamos a trazar una línea paralela al eje de las Y, porque es con el que sigue trabajar. Entonces trazamos una línea paralela al eje Y. Ahí está la línea paralela al eje Y. Y vamos a movernos 3 unidades. A la izquierda porque es negativo. Repito, si fuera positivo sería a la derecha. Entonces ahí nos quedamos, dice menos 3 en Y. Entonces sería a la izquierda, porque es negativo. Menos 1, menos 2 y menos 3. Y ahí tendríamos las menos 3 unidades en el eje Y. Y finalmente nos dice, ahora sigue la Z. Como es negativo, iría hacia abajo. De aquí donde nos quedamos. Si fuera positivo, iría hacia arriba. Entonces vamos a trazar una línea paralela al eje de las Zetas. Y sería hacia abajo porque es negativo. Y entonces aquí donde nos quedamos, ahora sería hacia abajo. Porque negativo sería menos una unidad. Entonces hacia abajo sería menos 1. Y entonces aquí en esta parte es donde tendríamos el punto B. Aquí. A mí en particular me gusta más trabajar con la segunda metodología. Porque te vas evitando estar trazando una cantidad mayor de líneas paralelas. Y aquí es mejor, donde te quedaste, continúas. Muy bien, vámonos ahora al punto C. El punto C, ya te dije, es X, Y y Z respectivamente. Sin importar, como te había dicho, si en otro libro de texto lo toman de otra manera. Entonces, aquí siempre va a ser así, X, Y y Z. Entonces, vámonos ahora a este punto, al punto C. Dice 5 unidades en el eje de las X. Como es positivo, iría en este sentido. Si fuera negativo, sería hacia el otro lado. Entonces, 5 unidades en el eje X. Y entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5 unidades en el eje X. Ahora sigue en las Y. ¿Cuántas? Vamos aquí en esta parte. ¿Cuántas? 4 unidades. Como es positiva, observa, como es positivo, sería a la derecha. Vamos a trazar una línea paralela al eje Y y lo vamos a trazar hacia la derecha. Aquí donde nos quedamos es donde continuamos. Acuérdate que esta es la segunda metodología, la que te estoy proponiendo que vamos a utilizar. Donde te quedas es donde continúas. Entonces 5 en X y ahora sigue 4 en Y. Si fuera negativo sería a la izquierda, pero como es positivo es a la derecha. Entonces aquí donde nos quedamos, hacia la derecha serían 4 unidades. Es 1, 2, 3 y 4 unidades. Y finalmente dice 3 en Z. Como es positivo, las Zetas van hacia arriba, las positivas, y hacia abajo las negativas. Aquí donde nos quedamos vamos a trazar una línea paralela al eje de las Zetas. Y vamos a movernos 3 unidades. Donde nos quedamos sería 1, 2 y 3 unidades. Y entonces aquí tendríamos el punto C, que es el que acabamos de localizar. Pues ya te dije, a mí en particular, esta es la metodología que más me agrada. ¿Por qué me gusta más la segunda metodología? Te lo voy a mostrar. Aquí en el cuarto de mi casa donde estoy es una parte del octante. Donde se une esta pared con el piso es el eje de las X. Donde se une esta otra pared con el piso es el eje de las Y. Y donde se unen estas dos paredes es el eje de las Z. Y entonces vamos a describir la trayectoria del punto C de manera real, que dice 5 unidades sobre el eje de las X. Lo voy a hacer a través de pasos. Entonces aquí a partir del origen me voy a desplazar sobre el eje de las X 5 unidades. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora dice 4 en Y. Aquí donde me quedé me voy a mover de manera paralela al eje de las Y. Te dije que ese era el eje de las Y. ¿Cuántas unidades? 4. Serían 4 pasos. Sería 1, 2, 3 y 4. Y finalmente dice 3 en Z. Las Zetas van hacia arriba las positivas y hacia abajo las negativas. Obviamente no voy a poder caminar en el aire, pero las 3 unidades de aquí donde nos quedamos sería 1, 2 y 3 unidades. Y entonces aquí es donde tendríamos el punto flotando en el espacio, el punto C. Continuando con la misma metodología, vamos a localizar 2 puntos más en el espacio.
para fortalecer los conocimientos. Entonces, punto D. Recuerda que es X, Y y Z. Comenzamos, punto D. A partir del origen, menos 4. Como es negativo, nos movemos en el sentido contrario. Recuerda que acá son las X positivas, en el sentido contrario las X negativas. Entonces sería menos 4. A partir del origen sería menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y luego dice menos 7 en Y. Las Y positivas van a la derecha y las negativas a la izquierda. Como es negativo, iré a la izquierda. Aquí donde nos quedamos, vamos a trazar una línea paralela al eje de las Y. Y vamos a localizar las menos 7 unidades donde nos quedamos. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y tendríamos aquí el menos 7. Menos 7 en Y. Y ahí donde nos quedamos, continuamos y ahora sigue Z. Las positivas van hacia arriba y las negativas hacia abajo. Como es negativo, sería hacia abajo. Entonces aquí donde nos quedamos, trazamos ahora una línea paralela al eje de las Z y nos movemos menos 2 unidades hacia abajo, porque negativo sería menos 1 y menos 2. Y entonces aquí tendríamos el punto D en el espacio. Y finalmente vamos a localizar el punto E. Recuerda, X, Y y Z respectivamente. Y entonces dice 3 en X. A partir del origen, 3 unidades sobre el eje de las X. Como es positivo, sería en esta dirección. Sería 1, 2 y 3. Entonces aquí tendríamos 3 en el eje de las X. Y luego dice 0 en Y. Entonces ya no nos movemos, nos quedamos aquí donde está. Y luego dice 8 en Z. Como es positivo, iré hacia arriba. Las Z positivas van hacia arriba y las negativas van hacia abajo. Entonces serían 8 unidades hacia arriba. Aquí donde nos quedamos vamos a trazar una línea paralela hacia el eje de las Z, porque son las que siguen. Y vamos a localizar las 8 unidades. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí estarían las 8 unidades. Y entonces aquí es donde estaría el punto E. Un punto aquí flotando en el espacio. Entonces ahí está la localización de 5 puntos en el espacio. Además de que te mostré cómo es como se ve en realidad un octante. Y también te describí la trayectoria de uno de los puntos de manera real. Todo esto para que continúes ampliando tus conocimientos.